Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Francisco Miranda, Programa de Formación en Fisioterapia, Trayecto 2. Mi nombre es Marco Emey y vamos a hablar sobre los modelos epidemiológicos en investigación. Empezando con, ¿qué es un diseño de estudio epidemiológico? Los diseños de estudios epidemiológicos pueden definirse como un conjunto de métodos y procedimientos científicos estructurados orientados a operacionalizar una pregunta de estudio bien formulada. En otras palabras, la selección apropiada de un diseño de estudio depende de la pregunta de investigación, por lo que los investigadores epidemiológicos por lo tanto, los investigadores epidemiológicos deben de tener en cuenta la naturaleza de los criterios de las preguntas qué, quién, dónde y cuándo con respecto a los estados o eventos relacionados con salud, además de poner a prueba las hipótesis de por qué o cómo ocurre. Sin embargo, cabe destacar o señalar que los diseños de estudio tienen tantas limitaciones como fortalezas en las características o procesos de selección, recolección, análisis o presentación de datos. Hola, mi nombre es Nailus Contreras y seguimos con los tipos de estudios epidemiológicos observacionales. En estos estudios, el investigador no interviene, solo observa y registra cómo evolucionan los fenómenos de forma natural. Los estudios analíticos. Estos pretenden descubrir una relación hipotética entre algún factor de riesgo y un determinado efecto. Para que prevalezca su condición de estudio observacional, el investigador no establece ningún tipo de intervención en los grupos de estudio, los cuales se someten a las leyes naturales de evolución desde que interviene la causa hasta que se produce el hipotético efecto resultante. Por otra parte, están los estudios descriptivos. El investigador se limita a medir la presencia, características o distribución de un fenómeno de una población en un momento de corte en el tiempo. Describen la presencia de un determinado factor ambiental, la mortalidad de una población, una determinada enfermedad, entre otros, pero siempre referido a un momento concreto y limitándose a describir uno o varios fenómenos sin intención de establecer relaciones causales con otros factores. Hola, soy Oriana Ortega y continuamos hablando sobre el estudio descriptivo, que como se mencionó anteriormente, son aquellos que determinan las características de grupos o poblaciones, pero sin buscar la relación de causa y efecto. Dicho de manera más sencilla, son el qué, quién, cuándo y dónde en una investigación. Cuando se desconoce la metodología del estudio descriptivo, se tienden a cometer errores, como lo es el riesgo de los datos, que esto se refiere a cuando se encuentran asociaciones significativas, pero que carecen de un valor científico real, ya que no existe un diseño previo que valide esta asociación. Lo que produce solo datos que son ruido matemático. Otro error común es la falacia ecológica, que es cuando se le intenta atribuir a individuos conclusiones que fueron obtenidas de datos de un grupo. Es decir, que las características de un grupo se le aplican obligatoriamente a cada miembro de dicho grupo, lo cual es un error. Ejemplo, si en una empresa se encuentran muchos casos de estrés y muchos casos de accidentes, esto no quiere decir que necesariamente los empleados que sufren accidentes son los mismos empleados que sufren de estrés. El estudio descriptivo es útil ya que son excelentes generadores de hipótesis que pueden ser luego corroboradas a través de un estudio analítico. También son el primer paso en una investigación donde se intenta comprobar la causalidad. Los estudios descriptivos son fundamentales para la planificación sanitaria y clínica. Hola, mi nombre es Fran Manzanilla y en esta oportunidad le hablaré un poco acerca sobre los estudios ecológicos,
Estos estudios no son más que encuestas de base de datos poblacional cuyo objetivo es evaluar una posible correlación entre un factor ambiental y una condición observada en un área geográfica definida. Su objetivo general es evaluar cómo los factores ambientales y sociales afectan en la salud colectiva. Todo esto a través de la combinación de bases de datos diferentes en grandes poblaciones. Y su objetivo específico es generar hipótesis ambientales etiológicas sobre un tema en específico y evaluar la eficacia de determinadas intervenciones en una población. Continuamos con los tipos de variables, que dentro de los estudios ecológicos estos se pueden clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, las medidas agregadas, que básicamente resumen las características de una población estudiada bajo una base común. Por ejemplo, la proporción de mujeres con síndrome de ovario poliquístico, la incidencia de parasitismo intestinal y la proporción de grandes bebedores. En segundo lugar, tenemos las medidas ambientales. Estas detallan con aspectos específicos el entorno donde se inserta la población estudiada. Por ejemplo, la concentración bacteriana del agua en una escuela pública, tasas de radiactividad en una zona posguerra y tasas de contaminación química en edificios residenciales. Hola, soy Elena Hernández y yo les voy a explicar un poco sobre los estudios descriptivos con individuos como unidades de estudio. Esto básicamente es un diseño de investigación observacional donde se busca detallar aquellas características, propiedades o perfiles de personas en específico o un grupo en una población. En primer lugar tenemos lo que es el reporte de casos. Esto consiste en un reporte cuidadoso y detallado de un caso en particular o al menos de un grupo menor a 10 personas, donde se presentan una enfermedad poco frecuente o se manifiestan aquellas reacciones poco normales en una enfermedad. Por otro lado, tenemos lo que son la serie de casos. Esta consiste en el estudio de un grupo de sujetos mayor a 10 personas, donde los afectados son por un problema o una enfermedad común, pero generalmente esto se usa para describir las características de la población en estudios al inicio de cualquier trabajo. Por otro lado, continuamos con los estudios de corte transversal. Este estudio es de tipo observacional en el que todas las mediciones se realizan en una misma ocasión. Por lo tanto, no existe periodo de seguimiento. Básicamente, esto es cuando realizamos una encuesta masiva en un determinado tiempo donde se mide al mismo tiempo la enfermedad y el riesgo. Un ejemplo de esto sería cuando conseguimos personas que están enfermos y estresados. No sabemos si están enfermos por el estrés o estresados por la enfermedad. Otro de estos estudios es el estudio correlacional. En este estudio se miden dos o más variables y se pretende establecer si están o no relacionadas, además de medir el grado de relación que existe entre ellas. Un ejemplo de esto sería cuando hacemos unas encuestas en una población donde hay demasiada contaminación y un alto índice de personas asmáticas. No sabemos si estas personas asmáticas son asmáticos por antecedentes hereditarios o simplemente son asmáticos por el grado de contaminación que hay en la población. Como ya sabemos, obviamente, la contaminación y las personas asmáticas están relacionadas, pero no sabemos si de verdad esto es lo que está causando esta enfermedad. Gracias a todos estos modelos explicados, se puede tomar una investigación epidemiológica efectiva. Muchas gracias.